Bien, vamos a definir y a estudiar las propiedades de las funciones logaritmo y exponencial. La motivación para estudiar estas funciones es el problema de interés compuesto. Entonces, vamos a empezar suponiendo que se tiene un capital C sub 0 inicial. Entonces, suponemos que se tiene un capital C sub 0 y que se invierte con una tasa de interés R a un tiempo t. Y vamos a suponer que ese tiempo t estuviera dado en, en meses. Entonces, después de un mes, ¿sí? El capital después de un mes sería nuestro capital inicial más la ganancia, que sería la tasa de interés R por C sub 0. Entonces, este es el capital después de un mes. ¿Qué podríamos escribirlo como 1 más R por C sub 0? Luego, el capital al segundo mes sería lo que teníamos en el mes 1 más los intereses, que podremos escribirlo otra vez como 1 más R por C1. Y C1 está definido como 1 más R por C sub 0, y entonces tendríamos 1 más R al cuadrado por el capital inicial. Entonces, si procedemos de esa misma manera, tendríamos que al mes n tenemos 1 más R a la n por C sub 0 como capital. Ahora, vamos a verificar en qué casos obtendríamos una mayor cantidad de dinero si estamos reinvirtiendo nuestro dinero, ¿verdad? Es decir, en este caso fue en meses. Ahora, vamos a suponer que como primer caso, que invertimos en interés compuesto cada año, ¿sí? Entonces tenemos caso 1. Tenemos que el tiempo lo medimos en años.
y la tasa de interés vamos a suponer que sea del 12% anual. Y vamos a suponer que tenemos un capital inicial, por ejemplo, de 1,000 pesos, ¿no? Entonces, después de un año, tendríamos 1 más la tasa de interés por los 1,000 pesos, y esto daría 1,120 pesos. Ahora, caso 2. Vamos a pensar ahora que el tiempo se mide en meses. La tasa de interés anual es la misma. Esta es la tasa de interés anual. Y entonces, la tasa de interés mensual estaría dada por 0,12 entre 12, que es igual a 0,01. Y entonces, después de un año, tendríamos que al mes 12 tendríamos 1 más R, que en este caso sería 1 más 0,01 a la 12 por el capital inicial, y daría 1,126,82. Es decir, ganamos, si invertimos a interés compuesto en meses en vez de en años, ganamos 6,82 pesos más. Entonces, caso 3. Ahora el tiempo se mide en semanas. R igual a 0,12, otra vez es la tasa de interés anual. Y entonces la tasa de interés semanal será la tasa de interés anual entre 52 semanas. Y esto da 2,3 por 10 a la menos 3. Entonces, si tenemos el capital invertido 52 veces cada semana, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 más la tasa de interés elevado a la 52 por el capital inicial. Hagan la cuenta, por favor. Entonces, ahora son 1,126,89. Es decir, si invertimos en meses, ganamos 7 centavos menos que si invertimos en semanas. Bueno, no es muy alentador, ¿verdad?
Caso 4. El tiempo se mide en días. Entonces, la tasa de interés diario sería 0.12 entre 365, que es igual a 3.2876 por 10 a la menos 4. Entonces, si tenemos el mismo capital inicial, pero ahora lo invertimos todos los días, ¿verdad? Tendríamos que el capital después de un año es el capital inicial más la tasa de interés, que en este caso, sumándolo, sería 1, 2, 3. Y esto lo elevamos a la 325. ¿Por qué puse 325? 365. Y también aquí hay que corregir. 365 por el capital inicial. ¿Alguien me dice cuánto se tiene? 1127.47. 1127.47. Bueno, pues sí, si invierto de manera compuesta con intervalos de tiempo cada vez más pequeños, siempre obtengo una pequeña ganancia, ¿verdad? En este caso, bueno, porque la tasa de interés es baja y también el capital inicial es bajo. Probablemente si el capital inicial no fuera 1,000 pesos, sino, no sé, 1,000,000 o 100,000 o algo un poco mayor, y también la tasa de interés fuera mayor, se vería más la diferencia entre las diferentes cantidades por invertir de manera compuesta a intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Entonces, bueno, ¿qué seguiría después de días? Horas y luego minutos y después segundos, ¿verdad? Entonces, nada más ya como referencia, si el tiempo se mide en segundos, entonces, en un año hay 31,536,000 segundos y lo que se obtendría es 1,127.49. Es decir, solamente 2 centavos de diferencia con respecto a invertir en días, ¿verdad? Bueno, ahora, la función exponencial, aquí de lo que nos damos cuenta es que tenemos un número mayor que 1, ¿verdad? Elevado a una potencia que es la que está variando, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a hablar de la función exponencial. F de x igual a la x, donde a es mayor que 0. El crecimiento de esta función depende de la base, ¿verdad? Esta es la base, la a es la base y la x es el exponente y es la parte variable en este caso. No confundir con x elevado a una constante, ¿verdad? Aquí
la función exponencial, la base es la constante y la que es variable es el exponente. Entonces, el crecimiento de una función exponencial depende del valor de la base. Y en particular, nosotros trabajaremos con base E y el número E está definido como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n. Esto es la definición del número de Euler y si se dan cuenta, pues es prácticamente lo que estábamos haciendo aquí, ¿verdad? Nada más que claro, nosotros estábamos, en vez de 1, teníamos una tasa R y la estábamos dividiendo entre lapsos cada vez más pequeños y de tal manera que en un cierto intervalo de tiempo lo dividíamos entre un número mayor de veces y luego elevábamos el resultado a la n, ¿verdad? Entonces, esta cantidad tiende al número e. ¿Cómo podemos verificar que efectivamente este límite tiende al número de Euler? En esta tabla, en la primera columna, tomamos valores para n. En el primer renglón está 1 y luego lo vamos incrementando de 100 en 100. En la segunda columna evaluamos 1 más 1 entre n. En este caso, el valor en la columna anterior es n, y luego lo elevamos a la n, y aquí tenemos los resultados. Y en la tercera columna tenemos la diferencia entre el número de Euler y los resultados de la columna 2. Notamos que conforme n tiende a un número cada vez mayor, el error entre esta cantidad y el número de Euler tiende a 0. Es decir, cuando n tiende a infinito, efectivamente este límite tiende al valor del número e. Ahora, vamos a escribir algunas de las propiedades de la función exponencial y la función logaritmo. Las propiedades de la función exponencial básicamente son las leyes de los exponentes y la función logaritmo se define como la inversa de la función exponencial. Entonces, para cada propiedad de la función exponencial hay una propiedad del logaritmo asociada. Tenemos en este caso, la base de la función exponencial es a y el exponente es el que varía, es en este caso un exponente de valor x, de valor y. Entonces tenemos las propiedades para el logaritmo. El logaritmo en base a de 1 es 0. Aquí teníamos que a elevado a la 0 era 1. Tenemos que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Aquí teníamos el producto de las funciones exponenciales y nos daba que era igual a la misma base con los exponentes sumados. Entonces aquí tenemos el logaritmo de un producto y nos da la suma de los logaritmos, la suma de los exponentes.
Eh, luego tenemos el logaritmo en base a de x a la y, es y por el logaritmo en base a de x. El logaritmo en base a de 1 entre x es igual a menos el logaritmo en base a de x. Estas propiedades, la segunda y la tercera, son muy importantes porque cuando se pensó en la función logaritmo, se pensó como una función que transformara los productos en sumas y las potencias en multiplicaciones. Es decir, se pensó en una transformación que simplificara la complejidad de las operaciones. En este caso es más fácil hacer una suma que un producto y es más fácil hacer una multiplicación que elevar a exponentes. Claro que si cierta operación se iba a transformar con las propiedades del logaritmo, después debíamos de buscar una operación que regresara a, los números originales, es decir, estos serían los números transformados y queríamos que regresara a los números originales para obtener el resultado de cierta operación. Aquí falta una propiedad más, que es cómo regresar, lo voy a escribir acá. No, tenemos que el logaritmo en base a de x está, se calcula como el logaritmo en base 10, el 10 no se escribe, el logaritmo en base 10 de x entre el logaritmo en base 10 de a, o como el logaritmo en base e, el logaritmo en base e se escribe como logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Bueno, ahora, sí, vamos a calcular algunos valores de la función exponencial en base 2. Tenemos aquí valores de x, números enteros que van del menos 4 al 4, y evaluamos 2 a la x. Llamemos a esta función f de x, y entonces tenemos esos valores. Si graficamos estos valores x contra y, vamos a obtener algo parecido a la gráfica que está en azul, que es la gráfica del exponencial en base 2, 2 a la x, y notamos que esta, bueno, ¿cuál sería el conjunto dominio y la imagen? Esta función está definida para todos los números reales. Aquí no hay ningún problema si asignamos a x cualquier valor real. Siempre podemos calcular 2 a la x. La imagen, sin embargo, en la imagen no se obtienen números negativos. Por más pequeño que sea el número x, por más a la izquierda que esté en la recta numérica, de todos modos, por esta definición de que el 2 elevado a un número negativo es 1 entre 2 elevado al número positivo, esa cantidad puede tender a un valor cada vez más pequeño, pero siempre va a ser distinto de 0. La gráfica del exponencial nunca va a cruzar, por lo tanto, el eje de las x y siempre va a tener valores positivos. Por lo tanto, la imagen de la función f va a ser el intervalo de 0 a más infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito va a ser 0 y cuando x tiende a más infinito va a tender a más infinito, va a ser más infinito. Ahora, si definimos a la función logaritmo como la inversa de la función exponencial, entonces lo que antes para el exponencial era el dominio de la función, ahora va a ser la imagen.
y lo que era la imagen ahora va a ser el dominio. En esta nueva tabla, dividida por esta línea en rojo, tenemos aquí diferentes valores de X, que son los que antes eran las imágenes. Y vamos a interpretar el logaritmo como un número X, tal que 2 elevado a ese número da 1 entre 16. Ese número es el menos 4. 2 elevado a un número tal que da un octavo, ese número, entonces es el menos 3. Entonces, el logaritmo en base 2 de un 16avo es menos 4. El logaritmo en base 2 de un octavo es menos 3. Si graficamos los valores que tenemos en esta tabla, obtendríamos en una forma bosquejada, en una forma discreta, algo parecido a la función que está en rojo. Entonces, para la función que está en rojo, notamos que por así haberla definido, lo que en la función exponencial era el dominio, ahora en la función logaritmo va a ser la imagen, y lo que aquí era la imagen ahora va a ser el dominio. El logaritmo no va a estar definido para números negativos, pero cuando el límite tiende a 0 por la derecha, va a tender a menos infinito, y cuando x tiende a más infinito, la función, aunque va creciendo muy lentamente, de todas maneras diverge a más infinito. Notamos también geométricamente que la exponencial es la función inversa del logaritmo, porque teníamos esta propiedad geométrica de que si graficamos la identidad y estas gráficas estuvieran en papel y dobláramos guiándonos en la función identidad, entonces la gráfica de la exponencial quedaría sobrepuesta exactamente a la gráfica de la logarítmica. Por último, a estas alturas ya hemos utilizado muchas veces que la derivada del exponencial con respecto a x es la misma exponencial, e a la x, y la integral de la exponencial de e a la x, la integral con respecto a x es igual a e a la x, bueno, más una constante. Aquí me faltó la constante. ¿Cómo lo justificamos? Utilizamos la definición de la derivada de una función, que es lo que está aquí escrito. En este caso, f de x es la exponencial, entonces queda e a la x más h menos e a la x entre h. Cuando h tiende a 0, aplicamos las propiedades de la exponencial y entonces e a la x más h es e a la x por e a la h. Factorizamos e a la x, como no depende de h, podemos sacarlo del límite y entonces queda e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 entre h. Si este límite tiende a 1, entonces tendríamos que la derivada de e a la x es e a la x. Verificamos entonces que este límite tiende a 1 cuando h tiende a 0 con una tabla. Tomamos valores pequeños alrededor del 0 y evaluamos numéricamente este límite. Nos damos cuenta que cuando nos vamos acercando a 0 por la izquierda, el valor tiende a 1 y que cuando nos acercamos a 0 por la derecha, también el valor tiende a 1. Entonces, este límite queda verificado numéricamente que tiende a 1. Si evaluamos directamente es una forma indeterminada, por eso es que no lo hicimos así desde el principio. Y al verificar que este límite tiende a 1, entonces verificamos también que la derivada de e a la x con respecto a x es e a la x, y pensando en la integral como la antiderivada de una función,
tenemos entonces que la integral de e a la x con respecto a x es e a la x más una constante.